¿Cómo andan? ¿Qué tal, Buenas Jacqueline? tardes, profe. Lizzy, Jacqueline. No sé quién más está. El profe Lili, ¿cómo está? Buenas tardes, profe. Muy bien. Genial, chicos. Comparto mi pantalla. Hoy nos toca un tema. Opa, vamos a ver. Voy a abrir primero. Nos toca un tema que ya estábamos viendo, ¿cierto? Que se llama gestión de riesgo. ¿Ok? ¿Me ven? Sí, profe. Ok. Acceso rápido. Muy bien. Ya tenemos nuestro manual y nuestro PowerPoint. Ok, nuestro PowerPoint. Vamos a mirar un poquitito. Jacqueline, compañía, estamos todos. Vamos a compartir esto. Compartir. ¿Se ve? Sí, profe. Sí se ve, profe. Genial. Excelente. El mismo material de siempre, ¿verdad? Hay alguien que saluda en el chat. Dice, hola, profe, voy a escuchar nomás, dice. ¿Quién sos vos, mi hijo? Porque no está tu nombre, por lo menos para saber quién está, ¿sí? Porfa. Pero gracias por avisar. Muchas gracias por todo. Bueno, muy bien. Seguridad y gestión de riesgos es lo que nos compete, ¿ok? Nosotros sabemos perfectamente que hemos avanzado bastante, porque primero tuvimos una introducción dividiendo todo, pues ya repasamos en esta clase que estuvimos juntos, ¿verdad? Dividimos absolutamente todo ya en 4 grandes áreas, ¿verdad? Pero nosotros intensificamos lo que es seguridad, lo que tenemos medicina y tenemos hasta psicología la ¿verdad? De ahí vimos todos los conceptos, lo que era riesgo, tipos de riesgo, creo que ya quedó claro, ¿verdad? Y marco legal, estamos introduciéndonos, a ustedes les toca el resto, ¿se acuerdan? Cada uno que todavía no tenemos, cada uno un capítulo y los que están, Víctor y Lizzy, que están en la municipalidad, se iban a encargar de la 5804. Muy bien. Esto, entonces pasamos, ¿verdad? Una manera de repasar, vimos todo, riesgos químicos, riesgos físicos, biológicos, meteorológicos, el marco legal, prácticamente eso está terminado. Comenzamos con el último ítem. ¿Cómo se llama nuestro último ítem? Gestión de riesgo. ¿Cómo hacemos? Ahora que ya sabemos todas las nociones fundamentales. Opa, me falta una almohada porque es muy... Bueno, voy a ver. ¿Cómo hacemos ahora? Ya tenemos noción, ya tenemos la noción del marco legal, que por cierto tenemos que intensificar. Ahora tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Magnífico. Entonces ahí nos vamos otra vez a ver el sistema de gestión de riesgo y vamos a definir lo que es nuestro sistema de gestión de riesgo. Si alguien me quiere leer del otro lado de la pantalla, le voy a agradecer porque mi garganta ya está hecho puré. Maricruz. Hola, profe. ¿Puedes, nena? ¿Puedes leernos, corazón? ¿A qué le llamamos sistema de gestión de riesgo? La gestión. Maricruz, te olvidaste y otra vez bloqueaste tu audio. ¿Ok? Activamos Ahí tu audio, anda. corazón. Ahí. La gestión del riesgo Perfecto. se define como Dale, el Mari. proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprende de los desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben comprenderse. Maricruz, si te das cuenta, entonces acá, yo no sé si alguien quiere explicar con sus palabras, ¿qué le parece que es digamos, esta última unidad, que se llama Sistema de Gestión de Riesgos? ¿Está?
no importa lo que digan, ¿está? ¿Alguna explicación? No hace falta que sea científica. Eladio de Concepción, Jacqueline. Hoy estamos perezositos, ¿eh? Profe, puede Estoy ser, leyendo y analizando, profe. profe, puede ser Sí. reidentificar, o sea que identificar qué es lo que va a pasar en caso de que haya algún accidente y tratar de, ¿cómo era? Y ver las acciones para prevenir eso, de acuerdo Así al mismo ambiente es. laboral. Así mismo es. Pero hay unos procesos que tenemos que cumplir, ¿ok? Ese es el punto que tenemos que ver. Hay unos procesos que tenemos que cumplir. ¿Y cuáles son esos procesos que tenemos que cumplir? Eso también es lo que tiene que ser bien claro, ¿ok? Excelente. ¿Quién me respondió? Un bolígrafo. Yo, profe. ¿Quién fue? ¿Quién Yo, sos profe. vos? Víctor, Bien. Víctor Godoy. Víctor de la MUNI. Sí, De la señora. MUNI, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, tenés un bolígrafo. No ganaste bolígrafo la vez pasada, ¿verdad? Ah, Bueno, ahora ya ya tenemos no bolígrafo a tu favor. Ya Genial. está ya. Bueno, genial. Ahora vamos a redondear esta parte. Eso es, un sistema, es así como un sistema de qué? De mantenimiento. Un sistema de gestión de riesgo, es todo eso. Es un todo, ¿está? Un proceso. Y ese proceso obviamente tiene sus pasos, ¿ok? Y esos pasos nosotros tenemos que saber exactamente cuáles son, ¿ok? Y ver también el marco legal nuestro, ¿verdad? De hecho que a nivel internacional tenemos muchos que también vamos a dar una pinceladita. Estamos entendiendo. ¿Y cuál es ese proceso? Bien clarito dice también ahí. ¿Cuál es el proceso? ¿Te puedo pedir favor, Juan? Pasa con almohadón para la espalda. Gracias. ¿Cuál es el proceso? Identificar Otra primeramente. vez. Hola, profe. Hola, ¿vos sos? Mabel. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo andamos? Todo bien. El primer paso era identificar. Perfecto. El segundo era evaluar. Y por último era Sí, hacer un control. eso mismo. Está. Fíjense acá dice con otras palabras, pero exactamente lo mismo. Dice acá, se define como el proceso de identificar, algunos le llaman reconocer, no hay problema, que son sinónimos, analizar, algunos le llaman evaluar, ¿verdad? ¿Cierto? Analizar y evaluar, porque ahí justamente ya van juntos. Analizar y cuantificar, dice, ¿verdad? Eso ya es evaluar. Analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de estos desastres. Punto. Así como las acciones preventivas, correctivas, reductivas correspondientes. Y ahí está el control. Entonces tenemos identificar, analizar y evaluar, ¿ok? Y por último, controlar. ¿Estamos entendiendo? Eso es. Proceso que se debe realizar en cualquier lugar de trabajo. ¿Cuáles son esos procesos? Identificar o reconocer los riesgos, analizar o cuantificar, en síntesis, evaluar las probabilidades de pérdidas, efectos que se van a desprender de esa actividad, y por último, controlar una vez que se evalúa y se toma decisiones en base a. Ahora vamos a estudiar punto por punto, pero ya sabemos entonces el macro. El macro es un sistema de gestión de riesgo que tiene como mínimo 3 pasos. Identificar, evaluar, que ahí entra analizar y cuantificar probabilidades, ¿está? Y controlar los riesgos. ¿Quedó claro? Sí, ¿Sí o no? profe, clarísimo. Sí, profe. Quedó claro. Gracias. Bueno, ahora vamos a ir a ver el paso a paso. ¿Está? ¿Qué significa? ¿Está? Aquí dice también un sistema de gestión de riesgo es aquel que permite llevar a cabo un conjunto de procesos, identificar, planificar, organizar, direccionar y controlar los recursos humanos y los materiales de una organización
con la finalidad explícita de reducir y aprovechar los riesgos e incertidumbres de dichos riesgos, ¿verdad? ¿Qué busca este sistema? ¿Verdad? Dice, correctamente implementado, ¿verdad? Permite controlar los riesgos y el accidente y, por supuesto, va a reducir costos y va a mejorar el desempeño de los trabajadores. ¿Ok? Entonces, eso es lo que busca el sistema de gestión de riesgo. Bueno, acá habla directamente de una norma, una ISO, que es justamente la 31000 sobre gestión de riesgo, ¿verdad? Ya, o Risk Manager, como le llaman, es un estándar internacional que establece las directrices para cualquier tipo de empresa, sea cual sea su sector, tamaño, ¿está? Y que pueda considerar un riesgo como elemento generador, ¿cierto? Entonces, en nuestro país, nosotros no usamos la norma ISO, estamos lejos, ¿verdad? ¿Cierto? Pero hay diferentes ISOs que se usan para diferentes casos, ¿verdad? Las 9000, 9001, todo lo que es calidad, la 14000, todo lo que es medio ambiente, está seguridad y salud ocupacional ya es la 45000, ¿verdad? Y la de gestión de riesgo es la 31000. Magnífico. Si se quiere implementar, magnífico. Por eso es importante, siempre que les digo, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber en qué normativa nos vamos a basar para nuestra gestión de riesgo. Igual que nosotros en nuestra área, cuando hacemos un trabajo o un proyecto eléctrico, lo primero que preguntamos, ¿verdad? ¿Qué es? Obvio, nosotros sabemos que tenemos que cumplir alguna normativa, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro reglamento, muy antiguo, pero que está operativo, ¿verdad? Nadie puede decir nada porque es legal, ¿verdad? Pero si vos querés seguridad, ya en base a qué? A la norma paraguaya tanto, ¿está? A la NFPA, están entendiendo, sí o sí tenemos que tener un marco legal para aplicar, ¿verdad? Entonces, nuestro país, ¿cuál es? Ahí abajo está. 14.390, profesor. Exacto, pero es una resolución, su base es la 14.390. Resolución 846. Pero hay una resolución, exacto, esa resolución, la 846. Esa es la que se utiliza para lo que es gestión de riesgo y vamos a ver también, hoy envié también eso en el grupo, ¿ok? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Vamos a ver primero el macro, una ISO, que siempre va a ser bastante más compleja, ¿verdad? Dice que los pasos a seguir para mi sistema de gestión de riesgo, ¿verdad? Es establecer el contexto interno y externo, ¿verdad? Sobre, es decir, no solamente lo interno, ¿verdad? También puede haber factores exógenos, ¿verdad? Así como nosotros decimos en el trabajo eléctrico, ¿verdad? ¿Cierto? Nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos los factores internos, pero llueve, ¿verdad? Y el trabajo es afuera, ese ya es un factor exógeno, es un contexto externo que me puede afectar, ¿verdad? Saber cuáles riesgos son derivados de factores culturales, sociales, políticos, legales, ¿está? Fíjense el desglose que hace acá, mucho más complejo del que nosotros vamos a hablar, pero tenemos que saber cuál es la mejor condición y cuál es la peor condición. Con eso no digo que nuestra sea la peor condición, ¿verdad? Pero es lo que tenemos, ¿ok? Entonces dice, ¿cuáles son los riesgos derivados de factores culturales, sociales, políticos, legales, económicos? Y si estos son negativos o positivos, definir los riesgos dentro de la organización y establecer los objetivos que se quieren alcanzar. Identificar los riesgos que pueden afectar de forma negativa a la corporación. Analizarlos, evaluando las causas y consecuencias que pueden existir, así como también conocer la probabilidad de que se produzcan. Monitorear siguiendo un proceso de verificación, supervisión y observación. Y por supuesto, auditorías de seguimiento para evaluar el grado de implementación del pensamiento basado en riesgo. Fíjense, esto es bastante más complejo porque los riesgos no solamente hablan de los riesgos que nosotros normalmente estamos acostumbrados, y va mucho más allá porque hay un contexto externo o interno, ¿ok? También. Fíjense si acá, por ejemplo, hay un problema político, ¿verdad? Eso afecta totalmente al entorno laboral, ¿ok? ¿Estamos entendiendo? Bueno, continuemos. Ahora vamos a ver los pasos. ¿Cuáles son los pasos? Primer paso dijimos que era identificar, ¿cuál puede ser otra? Reconocer, ¿está? ¿Cierto? ¿Qué les parece que es eso?
Si alguien quiere leer. Identificar al llevar a cabo una actividad en un ambiente en que exista un agente aparentemente nocivo, se debe efectuar un estudio sobre él. Para realizar esto, se puede recurrir, entre otros, a bibliografía o experiencia de otros trabajadores que tengan experiencias relevantes al respecto. Se debe obtener la mayor información respecto del agente detectado en el ambiente de trabajo, con el fin de conocer los riesgos que efectivamente representa para la salud de los trabajadores que se deben desempeñar laboralmente en dicho ambiente. Ok. No sé qué pasó, pero se fue el audio. No sé quién estaba leyendo. Yo, profe. Lo cierto y lo concreto, ¿verdad? Que lo ¿Quién sos vos? Víctor, profe. ¿Qué tal, Víctor? Vos te sentí culpable por llegaste tarde la vez pasada y hoy soy alumno estrella. Más te vale. Bienvenido, Víctor. ¿Ok? Me encanta. Bueno, muy bien. En líneas generales, Víctor, ¿qué te parece que es identificar? Vos entras en un puesto de trabajo, ¿te parece que es peligroso? Vos mira y dices, ah, ahí parece que es peligroso, pero no está seguro, pero a vos te parece. Por eso te dice aparentemente nocivo. Entonces vos empezás, ¿verdad? ¿Cierto? Realmente es peligroso. Bueno, hay cosas que vos sí sabes de entrada que es peligroso. ¿Estás entendiendo? Entonces vos ahí ya identificas plenamente que es un riesgo. Pero hay otros, Víctor, que pensás que es peligroso. ¿Entendés? Pero si no estás seguro, igual anotas, porque después vas a evaluar. Estamos entendiendo cómo es el proceso. Sí, profe. ¿Está? Porque si es aparente, pero vos no estás seguro, entonces tienes que efectuar un pequeño estudio o preguntar, ¿verdad? ¿Está cierto? Buscar experiencias, bibliografía, información, ¿está? Entonces, ese agente vos tenés, estamos entendiendo. Entonces, voy a identificar, voy a anotar nomás, me parece que es riesgoso, por eso te digo, algunos son notablemente visibles, hay otros que no está seguro, pero vos igual te vas anotando, eso de identificar, ¿está? ¿Ya? ¿Ok? Sí, profe, así mismo. Bueno, muy bien. Dice, la probabilidad de que, ya no leo, alguien me lee el título, porque no veo el título, si por favor me ayudan. Yo te lo, profe. Gracias, hija. Dice, la probabilidad que se presente en un efecto dañino al trabajador depende de 1. Las características del La factor probabilidad, o agente. ¿Qué pasó, profe? Leo por de corazón, Jacqueline, remen por vez el título así de despacito. La probabilidad, después. La probabilidad que se presente un efecto dañino al trabajador depende de. Continúo, profe. Ok. Sí. Las características del factor o agente de riesgo. La intensidad del factor o la concentración del contaminante. Las relaciones o reacciones del factor de riesgo con otros agentes de riesgo presentes simultáneamente en el lugar de trabajo. Las características propias del trabajador, susceptibilidad, la proactividad administrativa hacia el mejoramiento de las condiciones e higiene y seguridad en el medio ambiente de trabajo. Genial, Jacqueline. Perfecto. Ya. Gracias, Jacqueline. En síntesis, gente, nosotros tenemos que verificar porque a lo mejor existe ese factor de riesgo. Yo ya veo, ¿verdad? Pero para eso justamente yo tengo que ver otra vez qué tan riesgoso es. Si es un contaminante, si es una sustancia química, cuál es la concentración. ¿Se acuerdan que dijimos luego? Está el producto inicial, si hay producto intermedio, cuál es el producto final, hacer un seguimiento del proceso, ¿está? Para justamente ver si hay reacciones durante esos procesos, ¿está? Otro punto importante es las características. Es diferente, ¿verdad? ¿Cierto? Un trabajador que tiene una enfermedad de base está más que visto con esta pandemia, ¿verdad? ¿Cierto? Que
somos más susceptibles a aquellos que tenemos una enfermedad de base ante una contaminación biológica, ¿verdad? Como fue el COVID, ¿está? Nos juega en contra, entonces eso también tenemos que ver, ¿ok? Y ese otro punto súper importante que es la proactividad administrativa hacia el mejoramiento de las condiciones. Si no hay compromiso de la alta gerencia, ¿verdad? Es bastante complicado hacer que esto surja. ¿Estamos entendiendo? Entonces, este es un tema que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, importante tener el compromiso de la alta gerencia para poder desarrollar cualquier sistema de gestión de riesgo porque se necesitan recursos. Y si no hay compromiso, no hay recursos. Y si no hay recursos, no hay sistema de gestión. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente paso? Si alguien me lee, por favor. El siguiente paso, una vez identificado un factor y una clase de riesgo en el ambiente de trabajo, se continúa con la evaluación del mismo, buscando conocer la magnitud y sus características. Perfecto. Una vez que vos anotaste los riesgos, porque ustedes van a hacer eso en una matriz de riesgo, ¿está? Primero van a hacer un trabajito y esa matriz de riesgos le voy a ir pasando seguramente después de la siguiente clase cuando entremos en eso, ¿ok? Entonces ustedes lo primero identifican, ¿verdad? Pero lo siguiente es justamente la evaluación, la identificación, dice la otra vez, ¿verdad? No, disculpe, no identificación, el análisis, ¿está cierto? Y las probabilidades. Entonces a eso le llamamos evaluación. ¿Qué es lo que buscamos conocer ahí? La magnitud, la concentración, las características, ¿ok? Antonio trabajando a full, ¿eh? Bienvenido, Antonio. Bueno, muy bien. Entonces, evaluar qué es. Dice acá, cuando se conocen por completo las características. Así que analizaste primero, pues esa evaluación tiene otra vez sus pasos, ¿verdad? Analizaste, ¿verdad? ¿Cierto? Y una vez que analizas, empezás a evaluar. Entonces, ¿cómo a evaluar? Tenés que conocer por completo las características de la gente. Para eso, ¿qué tenés que hacer? Tenés que medir, debe ser medido o evaluado en dicho ambiente de trabajo para establecer la concentración en ese puesto de trabajo, ¿verdad? ¿Ya? El sentido de la evaluación es llegar a precisar si existe o no el riesgo para los trabajadores en caso de que sea enfermedad profesional, de contraer una enfermedad o un accidente. Ahora, ¿cómo podemos saber si la concentración que se encuentra es nociva o no para el trabajador? ¿Cómo les parece? Bueno, genial, ya sabemos, es un factor de riesgo. Bueno, ya sabemos, está la gente, está, y obviamente si hay alguna manera se mide, que ya vieron que no es muy complejo. Ahora, ¿cómo saber si es nocivo? ¿Qué hicimos con nuestra medición? Con el luxómetro. Realizamos la medición. ¿Cómo sabemos si está bien o está mal? Si sobrepasa el nivel de umbral, puede ser. Así mismo es. Ahora, Está. Nosotros tenemos que comparar. ¿Con qué tenemos que comparar? Perfecto. Súper bien, vamos, Ena. ¿Con qué vamos a comparar? Con los parámetros. Con los parámetros. Perfecto. ¿Y esos parámetros dónde rayos vamos a encontrar? En la 14.000. Ojo, si es esa nuestra referencia normativa. ¿Ok? Claro. Magnífico. Para nosotros esa es nuestra Biblia. ¿Ok? Pero puede ser que tu empresa se maneje a otro nivel. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ese es un punto. Tenemos que comparar el resultado de la evaluación con los límites permisibles de dicho agente en un ambiente de trabajo, ¿verdad? Las normativas que regulan el país nos entregan la información clave al respecto, ¿ok? Ahora, si es solamente para pasar, digamos, las pruebas o los protocolos de nuestro país, es la 14.390. Entonces, si vos tenés una auditoría, va a depender de tu política, del sistema de gestión de riesgo. Más todavía si tu auditoría es
exclusivamente de sistema de gestión de riesgo. Estamos entendiendo esa parte, ¿ok? ¿Alguien que me explique en sus palabras lo que es evaluar? Evaluar, profesor. Evaluar es ¿Qué le parece que es? Sí, evaluar es, por ejemplo, verificar el área y ver los riesgos que puede existir, el pro o el contra, ¿verdad? Quiero que hay... Pero sí, antes de quiero que- evaluar, ¿qué hiciste, Antonio? ¿Cómo? Antes de evaluar, ¿qué hiciste? Reconociste ese riesgo. Sí, el sea, identificaste ese riesgo, perfecto. Sí. Y ahí evalúas como es, ¿está? Y en base a qué evalúas, siempre para evaluar, ¿está? Es saber la concentración exacta, medimante, ¿está? Si es que se puede medir, ¿ok? ¿Entendido? Una vez que se mide, ¿está? ¿Cierto? Dice, se compara ese resultado con los límites permisibles de dicho agente, ¿ok? ¿Quedó clarito hasta ahí? Profe, permiso. Sí, Jacqueline. Sí, quería nomás acotar algo en lo que es, ya que estamos hablando de materiales nocivos, ya sea corrosivos, lo Sí. que sea. En ese caso, por ejemplo, reconocer y identificar son bastante diferentes. ¿Por qué? Porque vos al reconocer estás mirando y estás presumiendo qué es lo que estás encontrando en el lugar, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, el modelo de contenedor, si ves colores en placas, bla, 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 ¿verdad? Ahora, identificar ya sería, por ejemplo, nosotros vemos ya sea un accidente de un camión cisterna. Estamos reconociendo que es un cisterna y que hay de por medio ya es sustancias peligrosas, ¿verdad? Pero ¿cómo reconocemos? Con la placa, con los símbolos, con los pictogramas. Y entonces, en ese caso, es totalmente diferente la reconocer y identificar. Eso no me quería acotar. Identificar. Excelente, excelente la acotación de Jacqueline. Está para hacer más fino todavía el tema. Reconocer es darte cuenta. Identificar ya es saber exactamente. Igual que también puede haber una sustancia en un espacio confinado que vos no tenés idea de lo que es. Gracias, Jacqueline. Excelente. Bueno, muy bien. ¿Algún otro aporte? Bueno, continuamos entonces. Con la evaluación se persiguen los siguientes objetivos. Está, primero, identificar si se cumple con la normativa legal. ¿Está? ¿Ok? Ese es un punto importante. ¿Está? Si no se cumple, obviamente, si yo tengo alguna visita del ministerio, ¿está? Voy a tener una notificación después. ¿Ok? Primer punto. Segundo punto, contar con una referencia para evaluaciones futuras. Es decir, no, tengo pocos luxes, ¿verdad? Tengo que mejorar esto porque la normativa me dice que tengo que tener 300. ¿Está? Y hacemos mejoras. ¿Está? Ya, después de eso realizado la medición y voy a tener una referencia, ¿ok? Para comparar. Y el tercero, evaluar la eficiencia de tus sistemas de control, ¿verdad? Porque no se olviden, todo lo que un sistema de gestión siempre es idealmente de mejora continua, ¿ok? Entonces, estos son los objetivos de la evaluación. Identificar si cumplimos con la normativa legal, contar con una referencia y evaluar la eficiencia de los sistemas de control. Ahora, ¿a qué le llamamos control? Una vez que se conoce la concentración en la que se encuentra la gente, se realizan los estudios pertinentes para determinar las medidas de prevención y control del riesgo de dicho agente para la salud del trabajador. Entonces, una vez que tenemos todos los datos, entonces voy a ver qué hago con esos datos. Y no se olviden, siempre la idea es eliminar en la raíz, si no se puede minimizar. Después, por último, acá no se olviden que era el último contacto entre el peligro y la persona, ya son los equipos de protección personal, ¿ok? Y ahí justamente dice, tenemos varias alternativas que se pueden utilizar para tener el control de los riesgos del trabajo. Y justamente uno dice, es eliminar. No es una alternativa que pueda usarse con frecuencia ante riesgos con carácter genérico. Se
contempla siempre esta posibilidad, es lo ideal, ¿verdad? Puede existir ocasiones concretas en que de forma parcial los riesgos pueden ser evitados, ¿ok? Sí se puede, pero es muy poco probable, ¿verdad? Está tolerar, ¿verdad? ¿Está cierto? Implica incorrer con ciertos riesgos de forma consciente tras un buen análisis de decisiones por parte de la gerencia. Las decisiones de tolerar recaen en riesgo de muy baja gravedad, lo que equivale a decir que las pérdidas potenciales pueden causar pocos problemas. Transferir, la forma más común es la transferencia de riesgo en el contrato de un seguro, aunque también existe la posibilidad sin seguro como las firmas individuales o de compromiso. Y por último, tratar, que consiste en adoptar los medios y sistemas de seguridad e higiene, ¿está cierto?, en el trabajo. En síntesis, nosotros mal y pronto es eliminar, ¿está cierto?, lo ideal. Minimizar, que es tolerar, ¿verdad?, ¿cierto? Transferir ya es un caso muy concreto, ¿verdad? Y por último, para nosotros es el uso de los equipos de protección. Ya, pero en cualquiera de los casos sí o sí tenemos que buscar la manera de tratar y controlar. Bueno, un mapa conceptual donde dice que riesgos laborales pueden ser estructurales o de manejo de equipo, ¿verdad? Las clases son los medioambientales, que ya vimos cómo son: físico, químico, biológico, y esto también vimos: ruido, vibraciones, un repaso: polvo, humo, bacterias, hongos, virus, parásitos, ¿verdad? Ese es el factor de los medioambientales. Los riesgos, ¿verdad?, cuyo factor son los psicosociales, pueden ser físicos o pueden ser mental, ¿está? Ya el desgaste físico debido por el trabajo o problemas psicológicos. Y por último tenemos los riesgos, ¿está?, eléctricos, que para mí, obviamente, como es mi área, siempre toco, ¿está?, que son quemaduras, asfixia, caídas, etc. ¿Estamos? ¿Cuáles son las variables? ¿Está? En un riesgo, dice, es una función de dos variables: la amenaza y la vulnerabilidad. Ambas son condiciones necesarias para expresar al riesgo, ¿está?, que nosotros le llamamos también, hay varias maneras, está probabilidad y consecuencia, está causa, es decir, que hay varios sinónimos, ¿estamos? Ambas son condiciones necesarias para expresar el riesgo, el cual se define como la probabilidad de pérdidas en un punto geográfico definido dentro de un tiempo específico, mientras que los sucesos naturales o no, los sucesos naturales no son siempre controlables y la vulnerabilidad sí lo es. Que hay cosas externas que vos no vas a poder controlar, pero hay cosas que sí puedes controlar. Estamos, por eso te dice justamente que vos tenés probabilidad y que tenés, en este caso, amenaza o vulnerabilidad, ¿está? Se llama solamente con otro, digamos, con otro nombre. Acá las amenazas, dice, tenemos amenazas tecnológicas, de origen natural, geológicas, esta marina, etcétera. La vulnerabilidad es todo tu sistema productivo, en síntesis, ¿está? Y tu infraestructura, además de redes vitales, geografía cultural, etcétera, ¿está? En cualquiera de ellos, sí o sí, se realiza, como siempre, el análisis de riesgo, y a todo eso nosotros le llamamos gestión de riesgo. Ahora, puede sí surgir alguna emergencia, como fue lo de ahorra, y ahí ya es otro tipo de tratamiento, ¿verdad? Acá, por ejemplo, nosotros necesitamos una declaración, ¿verdad? Es diferente cuando es la declaración de una pandemia, estamos, porque esa sí ya es una emergencia. Más o menos estamos entendiendo y que nosotros podemos seguir, pero digamos, podemos hacer todo ese proceso, pero de repente no supera y entonces normalmente ya hay que solamente hacer frente a lo que nos viene. Los pasos a seguirse: el enfoque integral de la gestión de riesgo pone énfasis en la medida antes y post, ¿verdad?, o después, y depende esencialmente de la identificación y análisis del riesgo, la concepción y aplicación de medidas de prevención y mitigación, la protección financiera mediante los seguros, que es la transferencia o retención del riesgo, ¿verdad?, y los preparativos y acciones para las fases posteriores de la atención, rehabilitación y reconstrucción. Así que no termina con el incidente, no termina con la gestión de riesgo. Puede ser que sí ocurra un siniestro, ¿está? Y parte del sistema es justamente el post. Ver qué pasó, ahí se hace un análisis del accidente. ¿Para qué?
para mejorar nuestro sistema de gestión de riesgo. Estamos, así que y tenemos que realizar un análisis, por lo menos le voy a pasar una planilla para que vean, porque nosotros tenemos que mejorar y de acuerdo a ese análisis de ese accidente, ¿verdad? Nosotros podemos mejorar nuestro sistema. ¿Ok? Entonces los pasos a seguir siempre: identificación y análisis, concepción y aplicación de medidas de prevención, protección financiera o transferencia, preparativos de acciones para fases posteriores. ¿Qué hago si pasa? ¿Está? Entonces lo ideal es ya tener también eso. Acá vemos los planes de contingencia, ¿está? La organización tiene que estar siempre alerta, los niveles, ¿está? Y los procedimientos y acciones, determinación de recursos y la definición de suministros y servicios de respuesta. Los conceptos básicos para la gestión de riesgo es que ¿está? Aplicación de conocimiento, habilidades y herramientas y técnicas para las ideas de un proyecto, ¿verdad? Yo no sé si ustedes tienen proyectos, pero tienen unas fases bien definidas, ¿está? Ya que es muy importante porque hoy en día, señores, para cualquier cosa nos piden, presentame un proyecto, ¿verdad? ¿Está? ¿Cierto? Necesito tal cosa, bueno, presentame un proyecto. Nos manejamos prácticamente a ese nivel, ¿está? Ya en cualquier puesto de trabajo, ¿verdad? ¿Cierto? Hasta para los créditos, ¿verdad? Si tú vas a pedir un crédito para tu vivienda y tenés que presentar el proyecto, ¿verdad? Y ese proyecto te hace un arquitecto, ¿verdad? Entonces, eso mismo es lo que nosotros tenemos que hacer, pero en nuestras diferentes áreas, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirve? Para para cumplir los requerimientos de un proyecto que vos tenés que desarrollar, tiene que tener objetivos, ¿verdad? Estamos, ¿ya? Los objetivos, alcanzar un objetivo final tiene que tener un tiempo, porque si no, eliminar los accidentes, ¿verdad? ¿Cierto? Ya, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Está? Tu objetivo tiene que ser concreto, tiene que tener un plazo determinado y las técnicas de aplicación son varias, ¿verdad? Gráficos de Gantt, eso vamos a tener que ver cuando vemos en nuestra matriz, ¿verdad? ¿Está cierto? Y otros sistemas, ¿verdad? El ciclo de vida, cada una de las fases que hay que desarrollar para obtener el producto o servicio, y la gestión del proyecto siempre es primero planificar. Nada se hace si no planificamos. Si no planificamos, sale al voleo, ¿verdad? Como le decimos, COTE, que es nuestro instituto, está ahí, ¿verdad? A lo luque o como sea, ¿verdad? Después de planificar, se ejecuta, se controla la fase y, por supuesto, como es mejora continua, ¿está? ¿Cierto? Al controlar siempre van a salir cosas que hay que mejorar. La administración de riesgo, evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos, ¿está? Ya es lo que nos permite esa administración de riesgo, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que nos permite, verdad? En todo caso, la idea es evaluar una vez que ya sucede, o antes que suceda, evaluar para que no suceda, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Ya? ¿Y para qué? Para cumplir nuestro objetivo, que seguramente va a ser 0 accidentes, ¿está? A lo mejor primero en un mes, después ya en 2 meses, después 3 meses, ¿están entendiendo? Así que ya hay que tratar de que sea medible y realizable. Tampoco no nos sirve mucho. Un contexto estratégico, ¿verdad? Con la identificación de riesgos, con el análisis, con la valoración de esos riesgos y las políticas que se van a utilizar, ¿está? Ya, para eso se usa un instructivo, un mapa de riesgo, y la política obviamente ya se trabaja a nivel gerencial, ¿verdad? Bueno, eso más o menos es. Vamos a nuestro marco legal rapidito, pero entonces ya sabemos. Entonces, la gestión de riesgo es el proceso de ¿qué? De tratar de eliminar accidentes y enfermedades profesionales. Complejo, ¿verdad? ¿Está? ¿Tiene pasos? Sí, tiene pasos. ¿Cuáles son esos pasos? ¿Está? ¿Ya cuáles eran? Identificar, evaluar y controlar. Así a modo grosso. Cada uno otra vez tiene, así como dijo nuestra amiga, de repente reconocer, después identificar, ¿verdad? En la parte de evaluar tiene, por ejemplo, analizar y ver las causales, y tratar tiene otra vez su desglose, pero en líneas generales es eso. ¿Cuáles entonces son las partes o los procesos que tengo que hacer para mi gestión de riesgos? Identificar, evaluar, controlar. Perfecto. ¿Está? Y
Luego, otro de los pasos dentro del control, ¿verdad? Ya es el post. En caso que haya un accidente, investigar, ¿está cierto? Analizar ese accidente para la mejora continua del sistema de gestión de riesgo. Voy a buscar por nuestra ley, resolución. Acá está. Marco legal, señor. ¿Cuál era nuestro marco legal? ¿Se acuerdan? 14.390. Perfecto, ese es nuestro marco legal en seguridad y salud ocupacional, la base, nuestra Biblia. Ahora, hay un método general de evaluación de riesgo, está en nuestro país y ya eso data desde noviembre del 2015 y es la resolución número 846, está del Ministerio de Salud, ¿ok? ¿Qué es entonces la 846? Es un método general de evaluación de riesgos. Perfecto. En síntesis, ahí nos dan las pautas, ¿se dan cuenta? Está, todo tenemos en el marco legal y esa es nuestra base. Está, sí o sí nosotros tenemos que, ya sabemos lo que tenemos que hacer, está, tenemos que identificar, tenemos que evaluar, tenemos que controlar, está, pero, ¿qué tengo que ver yo? El marco legal, está, y el marco legal que es la 14.390, pero para un método general de evaluación ya existe, sí existe. ¿Cuál es la resolución 846? Y vamos a ver rápidamente de qué se trata. Dice 18, Código Sanitario, capítulo 4. ¿Se acuerdan que nosotros vimos del artículo 86, 88? Vuelve a repetir acá, ¿verdad? ¿Cierto? Que el ministerio es el que dicta normas técnicas. ¿Se acuerdan? El ministerio es el que trata de eliminar todo lo que es riesgoso, que el ministerio autoriza la concesión de la patente y que el ministerio en el artículo 89 puede cancelar la patente. Acá nos da otra vez el marco legal para este decreto. Después dice, en concordancia, otra con la ley 213, que ya vimos también, ¿se acuerdan? Del 272 al 282, el trabajador en la prestación de sus servicios tiene derecho a una protección eficaz. La política de prevención de riesgos se desarrolla a través de la seguridad, higiene y medicina en el trabajo. ¿Está? Ya nos define también eso. ¿Ok? Nos da otra vez el marco legal. Que como criterio de evaluación ya se utilizó un método desarrollado por España, ¿está? Ya, y que el decreto del artículo 1926 establece al ministerio a ejercer la administración general como ordenador de gastos, ¿está? ¿Cierto? En síntesis, esto le dejó al ministerio también esta parte. El ministerio resuelve aprobar el método general de evaluación de riesgo, establecer el presente instrumento que será utilizado como guía básica para la evaluación de riesgo laboral en los puestos de trabajo, ¿está? Ya, y en establecimiento, no solamente es para organizaciones del Estado, también es para las instituciones privadas. Muy bien, está, entonces esta es la 846. ¿De qué trata la 846? Esta guía básica para presentar. Este es cómo vos vas a presentar tu informe, porque vos tenés que hacer tu mapa de riesgo, identificando, evaluando y viendo las mitigaciones o el control de esos riesgos. Primero, guía básica, carátula. Está, acá nos dice empresa, institución, fecha de inspección, clasificación, dirección, teléfono, actividad, puesto de trabajo. Está número de trabajadores, cuándo se hizo la inspección y las personas sensibles, en este caso las embarazadas o los menores, ¿verdad? Y ahí vamos justamente, actividad del trabajo, clasificación de las actividades de trabajo, dice, un paso preliminar a la evaluación de riesgo es preparar una lista de actividades de trabajo. Entonces, en mi trabajo se desarrolla este producto. Entonces, primero, ¿dónde entramos? ¿Verdad? Está, qué sé yo, se llama fábrica de conductores, trifiladora, está, ¿cierto?
donde le colocan la parte externa, después se corta, después se embala, ¿están entendiendo? Entonces ese es. Lo primero es preparar una lista de actividades de trabajo, agrupándola en forma racional y manejable. Díganme, no sé, alguien que quiera dar algún ejemplo, escucho, soy todo ello. A ver, un poco, alguien que quiera aportar un trabajo X. Lo primero entonces en ese trabajo X es ¿qué cosa? Dividirla en actividades. Ejemplo, qué sé yo, sé. Una fábrica de, ¿qué puede ser? Una envasadora. ¿Sí? ¿Escucho? No, y no puede ser un, qué sé yo, depósito de, así como dijiste, profe. Exacto, una envasadora de cereales. ¿Está? Ya, entonces tenemos que ver la lista de actividades. Llega el producto, ¿está? Se almacena en el depósito, del depósito se va a la fraccionadora, ¿está? ¿Cierto? De la fraccionadora se va al depósito 2, ¿está? Después se transporta, algo por el estilo. ¿Están entendiendo? La lista de actividades y se evalúa paso por paso. Ejemplo. Primer paso era, viene el producto y se mete en un depósito. Hay que descargar, ¿está? Al descargar, ¿qué tenemos que tener? Podemos tener problemas no sé cómo, de postura, de peso, etcétera, resbalones. No son muchos porque ahí no tenemos ningún trabajo eléctrico ni ninguna. Es bastante sencillo, digamos. Pero sí tenemos riesgo de caída, de resbalones, ¿está cierto? De mala postura, de levantar mal peso, ¿verdad? Y ahí ya hay que ver también la iluminación, la temperatura, ¿están entendiendo? Entonces, se prepara lista de actividades y una vez que se vea esa lista de actividades, ¿está? Se empieza a identificar los riesgos. Ahí acá dice justamente, una posible forma de clasificar, hasta nos da un ejemplo, ¿verdad? De trabajo es la siguiente, áreas externas a las instalaciones de la empresa, etapas del proceso de producción, trabajos planificados y de mantenimiento, esa puede ser otra área, ¿verdad? ¿Está cierto? Tareas definidas, como por ejemplo, conductores de carretillas elevadores. Está entonces, primer paso, clasificación de la actividad de trabajo. Segundo paso, identificación de peligros, riesgos. Para llevar a cabo la identificación de peligro hay que preguntarse tres cosas. ¿Existe una fuente de daño? ¿Quién o qué puede ser dañado? ¿Cómo puede ocurrir el daño? ¿Estamos entendiendo? Así que hay tres preguntas fundamentales. Hay una fuente, ¿está? ¿Quién es el que puede ser dañado? ¿Y cómo puede ocurrir el daño? ¿Por qué? A ver, un poco carpintería, sierra circular, ¿verdad? ¿Fuente de daño, sí o no? Sí, profe. ¿Conocen para la sierra circular, gente? Sí. Bueno, perfecto. Está esa cosa redonda, ya motorizada, donde uno corta la madera. ¿Es una fuente de daño? Sí. ¿Quién puede ser dañado? El carpintero. La secretaria que atiende el teléfono. ¿Eh? El carpintero que opera el operador. Exacto. El operario carpintero que usa esa máquina. ¿Cómo puede ocurrir el daño? Cuando está apagado puede ocurrir el daño. Puede ser, pero muy difícil, ¿verdad? ¿Está? Si tiene una mala instalación eléctrica puede ser. También tenés razón. Muy bien, Víctor. Si la instalación eléctrica está mal, también puede ser que te haga daño. Excelente acotación, ¿verdad? ¿Está? Bueno, pero suponemos que está bien. ¿Cuándo va a ocurrir el daño entonces? Si está expuesto, uniforme de protección. Cuando esté expuesto. Que hayan eliminado alguna protección, que sucede también, porque se tiene un elemento de protección, ¿está? Entonces sí puede ocurrir un daño. Estamos entendiendo. Y ahí lo que nosotros tenemos que ver otra vez, la magnitud del daño. Y ahí nosotros tenemos que ver la peor condición. ¿Están entendiendo?
ya se cortó el brazo, se desangró, ¿verdad? Esa va a ser la peor condición. La peor condición siempre es la muerte. ¿Estamos entendiendo? Y a raíz de eso que haya algún inconveniente grave también en la planta. Entonces, la peor condición es muerte y destrucción total de planta. Difícil. Destrucción total, por eso no va a pasar. Pero por una explosión, por ejemplo, puede pasar. ¿Estamos entendiendo? Entonces, nosotros eso ya tenemos que ir verificando. Identificación del riesgo, entonces. A los cuales se aprueba el método general, ¿verdad? Está con el fin de ayudar en el proceso de identificación del peligro. Es útil categorizarlo en sus distintas formas. Por ejemplo, por temas mecánicos, radiaciones, sustancias químicas, explosiones, pantalla de visualización de datos, ergonomía, etc. También se debe realizar complementariamente una lista de preguntas tales como: durante la actividad de trabajo existen los siguientes peligros. ¿Me puedo golpear o cortar? ¿Puedo caerme al mismo nivel? ¿Hay caídas de personas a distinto nivel? Es decir, que trabajo en altura ya. ¿Puede caerme herramienta de arriba? Está materiales, etcétera, desde la altura. ¿Mi espacio es inadecuado? ¿Hay peligros asociados con manejo manual de cargas? Los peligros en la instalación en las máquinas, es cierto, también pueden ser modificados o reparados. Hay peligro de que vehículos de transporte, ¿verdad? Me choque, etcétera. Puede haber incendios o explosiones. Hay alguna sustancia que puedo inhalar. ¿Están entendiendo? Así que fíjense que me da absolutamente. Yo manejo esto, muchachos, y yo ya puedo hacer la evaluación de riesgo de mi institución. Estamos. Y había sido un marco legal, ¿no? ¿Estamos entendiendo? Alcance. A tales efectos se ha realizado con fecha una visita al centro de trabajo situado, siendo atendido, ya es el informe, el alcance. Es limitado a circunstancias apreciadas en la visita. Igualmente se relaciona a continuación las áreas de trabajo que han sido destacados para su análisis. Área, está. Ejemplo, si esto a ustedes les contra ser magnífico. Si ustedes trabajan en una fiscalización, entonces van a anotar el área. Y si esto es otra vez una auditoría, la auditoría exactamente solamente se hace de acuerdo al alcance de la auditoría. Si el alcance de la auditoría dice sistema de gestión de riesgos en planta de producción, solamente ahí. Entonces ahí voy a poner áreas, las tareas que se hacen en esa área y los equipos que se utilizan en esa área. ¿Ok? Entonces, ese es otro punto importante para ir identificando mis riesgos. El siguiente punto, tengo que hacer una descripción general de los procesos. Para eso, si uno hace una auditoría normalmente, ¿verdad? ¿Está cierto? Le acompaña el jefe de producción o el jefe de control de calidad. Uno puede definir, eso es lo que hace el auditor, ¿verdad? Y va siguiendo el proceso. En el caso que sea un evaluador de riesgo, misma operación. Ustedes no pueden entrar solo en la planta, ¿verdad? Y pasearse hondamente, sin saber qué es lo que pasa. Sí o sí tienen que estar acompañados por la persona que maneje el proceso si ustedes son contratados externos. Si son de la planta, igual, porque ustedes no manejan el proceso de producción. Tienen que hacer una descripción general del proceso y de toda la instalación. Ese es el siguiente punto. Y luego hay que realizar las mediciones. Y las mediciones básicas que se piden, se pone área de trabajo, se pone puesto de trabajo, se hace la medición de las condiciones ambientales y ahí se tiene que medir temperatura, ya para algunos trabajos se pide la velocidad del aire, se llama anemómetro, ¿verdad? ¿Está cierto? Y ejemplo, si voy a trabajar en techo, yo tengo que medir eso para saber si no es peligroso. Tengo que saber cuál es la velocidad, donde me dicen ya no trabajes arriba. Estamos. La humedad, el ruido y la iluminación. Eso es lo básico, ¿ok? Y eso justamente todo eso, los tres se llama, tienen un instrumento de medición que ya hace la medición prácticamente de una, ¿ok? Es que es velocidad y humedad. Muy bien. Valores sonométricos ambientales, datos registrados, altura de tarea o posición horizontal. Observaciones, las mediciones fueron realizadas desde X hora hasta tal hora. Se hicieron
en una jornada de trabajo normal en el cual las máquinas se encuentran funcionando de acuerdo al proceso y el gran parte del tiempo de la jornada está más de una al mismo tiempo. Todas esas observaciones se tienen que realizar. En síntesis, yo hago una descripción general y después realizo las mediciones. ¿Está? Con esas mediciones, ¿está cierto? Hago las observaciones pertinentes. Obviamente, si yo hago esas mediciones, tengo que tener un listado de los equipos que usé, marca y modelo. Y si es que, ojo, si es para alguna ISO o si es para una auditoría, estos equipos tienen que estar calibrados y certificados. Ahora, si es así nomás, no me da esa exigencia, tranquilo, ¿verdad? Pero obviamente para estar seguro, ustedes por lo menos tienen que saber que su equipo está funcionando bien, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces siempre es bueno calibrar los equipos. ¿Entendimos lo que es calibrado y certificado? Sí, profe. Muy bien. Luego vamos a ver ahora. Ya quiero que alguien me esté haciendo un resumen, chicos, ¿verdad? Ese es el esqueleto. Entonces, la guía básica para presentar un informe de evaluación de riesgo es que, primer punto, ¿quién va a anotar? Para después citar todo junto ya. Un voluntario. ¿Nadie tiene un cuaderno y un bolígrafo? Yo estoy anotando, profe. ¿Vos quién sos, mami? Mabel. Mabel, genial. Entonces, primero hacerme el esqueleto, después rellenar. ¿Está? Ahí en un costadito vamos a poner el esqueleto. ¿Qué significa el esqueleto? Los puntos principales. ¿Está? Eso es lo que siempre tenemos que manejar en cualquier marco legal. ¿Está? Y en cualquier libro, ¿está? Que usemos para estudiar. Entonces, primer punto, entonces, la guía del informe, primer punto, carátula. Segundo punto, a ver, actividades de trabajo. ¿Ya anotaste, pa? Sí, estoy anotando. Bueno, primer punto, todos repitamos, muchachos. Primer punto, ¿qué era? Muy bien, carátula. Segundo punto. Actividades de trabajo. Perfecto. Tercer punto, y más o menos ya ahora ya sabemos de qué se trata cada cosa hasta ahí, ¿verdad? ¿Está cierto? Actividades de clasificación, ver todos los procesos, etcétera, ¿verdad? Tercer punto, identificación de peligros / riesgo, ¿ok? Muy bien. Cuarto punto. Alcance. Ese es importante, el alcance. ¿Qué es lo que se desarrolló y cuál fue el alcance de la evaluación de riesgo? Es diferente que vos te vayas a hacer como la evaluación de riesgo en la planta de Coca-Cola, donde está nuestro amigo Lorenzo, o donde está Antonio, que es un silo, ¿cierto? Ya, y que están entendiendo, así que el alcance es importante, se va a evaluar igual que el trabajo de ustedes, van a hacer va a ser diferente el presupuesto si es que se van a, por dar un ejemplo, hacer la evaluación de riesgo en un punto definido, ¿ya? Y es mucho menor. Estamos entendiendo, por eso es importante el cuarto punto y que definamos bien es el alcance. Ahí tenemos las áreas, las tareas de los equipos. 5. ¿Qué es que hay que hacer después? Hay que hacer una descripción general del proceso y las instalaciones, obviamente de acuerdo al alcance, ¿está? ¿Cierto? Podemos hacer uno general, sencillamente para saber, pero mi alcance es producción, por dar un ejemplo, ¿ok? Luego tenemos los datos de las mediciones ambientales, ¿ok? La metodología empleada, ¿está? Y ahí dice justamente identificación de peligros y estimación del riesgo. Tenemos que usar algún método, ¿ok? Y si acá se utiliza la herramienta, está cierto, INCH, que es de origen español para evaluación general de riesgo. La legislación específica de acuerdo al riesgo que se utiliza en el reglamento general técnico
¿Está? En síntesis, voy a ver la 14.390 porque ahí me identifica, ahí me dan los parámetros. ¿Estamos entendiendo? Ejemplo, dice el Reglamento Nacional de Seguridad para Protección